Bienvenidos una vez más a Radio Verbum Dei, donde escuchamos la vida, la vocación y la misión al ritmo de Dios. ¿Cómo estáis? Hoy tenemos un episodio especial porque vamos a hablar y compartir con dos personas que vivan su misión según su realidad como esposos, padres y misioneros. Es una llamada tan particular y especial y también es una llamada de vivir el carisma Verbum Dei según este camino. Y lo llamamos los matrimonios misioneros. Y es muy especial porque están con nosotros ahora justo los responsables de los matrimonios misioneros Verbum Dei mundial. Así que son responsables de ayudar, guiar, pastorear los mucho más matrimonios misioneros en todo el mundo, en diferentes continentes. Es una alegría poder estar con ellos, así que vamos a disfrutar esta conversación. Bienvenidos, Eduardo y Esperanza. Muchas gracias. Un gusto de estar con ustedes y de compartir. Qué alegría aprender de vosotros, de ustedes. Cuéntanos un poco sobre ustedes, de dónde son y cuántos años ya son matrimonio y si tenéis hijos. Cuéntanos un poco más sobre vosotros, ustedes. Bueno, nosotros tenemos 36 años de casados y tenemos 4 hijos varones, 2 de ellos ya casados, 1 de ellos tiene un hijo, ya somos abuelos. Somos abuelos, los 4, gracias a Dios, pues participan en la familia misionera Verbum Dei desde sus realidades. No sé, hemos hecho la opción también de cambiar de profesión. Nosotros somos médicos de profesión, pero hace casi 40 años que el Señor nos invitó a recorrer caminos distintos. Y aquí estamos, gracias a Dios, 36 años de matrimonio misionero. Wow, 36 años. 36 años. Somos de México. Ajá. Nacidos los dos en la ciudad de Guadalajara. Pero por pues el impulso del Espíritu Santo que nos invitó a fundar, fuimos a vivir a la ciudad de Querétaro, que es al centro del país de México. Y tenemos allí viviendo ya 29 años. 29 años. Entonces fundaron la comunidad de ahí y viven allí actualmente. Pues vamos a conoceros un poco más, poco a poco, paso a paso. Primero, es algo interesante siempre que esta pregunta de cómo se conocieron. Como hace muchos años, ¿no? Creo que más de 40 años, no sé. Cuéntanos un poco cómo se conocieron y dónde. Pues nos conocimos en la universidad. Uh-huh. En la universidad, en un laboratorio de investigación. El deseo era hacer investigación, tal cual. Él iba un año adelante de mí en la carrera y ahí fue de esas disidencias que Dios tiene. Ahí nos conocimos para iniciar un proyecto de investigación. Y al irnos conociendo, al ir dialogando, nos dimos cuenta de que ambos teníamos como esa inquietud de conocer más la fe. Yo conocí a la comunidad de Verbum Dei en el año 85 y estamos hablando de que nosotros nos conocimos en el 87. Entonces conociste más primero el Verbum Dei antes de conocer a Eduardo. Entonces, pues, entre trabajos, entre investigación, lecturas, bibliotecas, pues nos fuimos conociendo personalmente, conociendo nuestra historia. Se fue entablando una amistad pues muy sana, muy transparente, pues muy bonita. Al paso del tiempo fuimos a la comunidad y lo primero que nos invitaron fue a un dispensario en una zona marginada de Guadalajara. Y ahí fuimos todavía como amigos, ¿verdad? Éramos amigos en el Cerro del Cuatro, en aquel lugar. Y también ahí Dios fue fraguando poco a poco en nosotros la inquietud
porque nuestra vida tenía que dar más, ir a más. No nos podíamos conformar con ser investigadores, no nos podíamos conformar con ser médicos. Fue ese despertar, esa intuición de que la vida era más que eso. Cuando se intenta vivir desde la fe, porque creo que eso fue nuestra experiencia desde el principio, vive con mucha intensidad. Nosotros fuimos amigos solamente 2 meses. Y en esos 2 meses fue que conocimos la comunidad, iniciamos el dispensario, empezamos un ritmo de oración, empezamos yendo a una convivencia, fuimos a unos ejercicios de una semana en silencio, y después de todo eso había la experiencia de que habíamos dialogado mucho entre nosotros. Era real, porque más que investigar, dialogamos y nos conocimos. Pero en solo esos 2 meses creo que fue tiempo más que suficiente para, habiéndonos conocido, decidir iniciar esta experiencia de noviazgo. Fue así como nos conocimos. Desde el 27 de febrero del 87 al 30 de abril del 87 fuimos amigos y vivimos esa experiencia, y a partir de entonces nos hicimos novios. Fue una experiencia bonita porque, pues habiendo vivido ya el encuentro con Jesús, nosotros decidimos que esa experiencia de noviazgo tenía que ser así como Jesús nos invitaba a vivirla, como Él quisiera que la viviéramos y hasta donde Él quisiera que la viviéramos. Si esa era la vocación a la que Él nos llamaba, pues nosotros estábamos contentos, pero desde el principio nos quedó muy claro que si no era esa la experiencia, pues también estábamos dispuestos a seguir a Jesús antes que seguir nuestros propios planes. Entonces fue como una llamada de Jesús, y Jesús como el centro de este noviazgo, de esta relación que entendieron de seguir adelante como novios exclusivos, digamos. Sí. Y en este camino, ¿cuántos años fueron este noviazgo? ¿Cómo fue los siguientes pasos? De que nos conocimos a que nos casamos fueron casi 3 años. Okay. Vivimos casi 3 años de noviazgo en realidad. Y ese tiempo de noviazgo fue también un tiempo de discipulado dentro de la comunidad. Iniciamos un tiempo de formación como discípulos. Fue un tiempo intenso también de experiencias de oración. La manera como lo vivíamos en aquella época era un poquito particular, porque todos los días a las 5:30 de la mañana había pautas en la casa de las misioneras, que era la única casa de apostolado en aquel momento. Entonces llegaba yo, ella vivía muy lejos, no podía llegar a esa hora porque no había transporte, ni a la hora que yo salía, pero yo salía en bicicleta, entonces yo me iba en bicicleta. Y llegábamos a esa hora, terminaban las pautas, regresaba yo a la casa y hablábamos por teléfono para pasarle yo las pautas, todos los días, y hacíamos nuestro rato de oración. Luego, pues se fueron entrelazando también algunas experiencias de apostolado, noches de oración, retiros que pues eran cada vez más largos. Al principio eran de un fin de semana, luego después de toda la semana, 15 días. Y yo creo que ese tiempo de noviazgo fue clave para ir descubriendo lo que Dios quería de nuestra vida, para ir confirmándolo, aunque quizás ya lo intuíamos desde el principio. Sabíamos que era con Él, pero no sabíamos exactamente cómo. Entonces creo que en ese tiempo se fue perfilando, ¿no?, ese cómo de Dios para nosotros. Cuando éramos un grupo de jóvenes, éramos muchos jóvenes, y había varias parejas de novios, entonces todas empezaron a hablar de matrimonio. Nosotros éramos los últimos en casarnos. Y recuerdo que le dijimos al misionero que estaba entonces con nosotros: oye, es que sería bueno un curso de preparación prematrimonial, mira, se van a casar fulanito, se va a casar, se van a casar. Sí, perfecto, me parece muy bien, denlo ustedes. Digo, pero si somos, también si yo les ayudo. Y me acuerdo que esa fue como una experiencia que también nos marcó mucho, ¿no? El poder ir preparando para darles a los demás lo que era el proyecto de Dios sobre el matrimonio,
que a nosotros nos confirmó nuestros sueños, nuestros anhelos, fue como dando respuesta a eso que en el corazón surgía. Sí, matrimonio, pero ¿y cómo? ¿Matrimonio como quién? ¿Cuál es el camino? Porque verdaderamente veíamos a un lado, veíamos a otro y yo decía, no me convence ningún matrimonio. Pero el ir descubriendo el proyecto de Dios y en una experiencia de oración muy bonita, yo le pregunté a Jesús, le digo, Jesús, es que tengo una vida y tú me has dicho que mi vida es para ser feliz, pero no veo matrimonios felices. No veo matrimonios felices, entonces como que mejor no me caso. Egoístamente, ¿verdad? Y recuerdo que en aquella experiencia yo entendí de parte de Jesús, Esperanza, si tú me dejas, yo te enseño a ser feliz como matrimonio. Y esa ha sido como una línea programática, dejar que Dios nos vaya diciendo cómo vivir en plenitud desde los límites que cada uno tenemos, ¿no? Desde seguir caminando cada día, el ser felices como matrimonio. Entonces, así fue como intuimos también a grandes rasgos nuestra vocación matrimonial misionera. Había una ilusión grande porque ya para ese entonces empezábamos a escuchar que dentro de la comunidad había matrimonios misioneros, pero vivían todos acá en España. Entonces nosotros no conocíamos a ninguno, pero nos ilusionaba porque nosotros entendíamos de parte de Dios que ese era el camino por el que nos llamaba, el camino del matrimonio, y no queríamos conformarnos, como decíamos hace un momento, con cualquier estilo de vida. Nosotros queríamos seguir a Jesús en serio. Y efectivamente, el escuchar que había algunos que ya lo estaban intentando, a nosotros nos animó mucho. Por otro lado, también nos ayudó, yo creo, el que en un primer momento quizás no conocimos un matrimonio que fuera como la referencia, porque nos ayudó a centrarnos en Jesús como nuestra referencia. Luego, por supuesto, cuando ya conocimos a los matrimonios misioneros, entendimos que era así. La referencia siempre es Jesús, aunque luego entre nosotros podamos ayudarnos dándonos luz a partir de la experiencia que cada uno ha vivido. Y algo que también nos ayudó muchísimo fue el sabernos acompañados por la eclesialidad. Estaban las misioneras, entonces, de las primeras que fueron a fundar a México, estaba Jaime Barceló, que nos acompañó muchos años, y eso nos fue llevando también a entender poco a poco el valor de la fraternidad, de la eclesialidad. El convivir con Jaime Bonet cuando venía a México, desde en nuestra juventud, como novios, luego como recién casados, también nos dejó una impronta misionera, ¿no? Ese pasarnos la estafeta fue muy, muy significativo para nosotros. Qué hermosa esta vocación que habéis aprendido del Señor, entendido de parte de Él. Y juntos ambos, ¿no? De casarse y al mismo tiempo de ser misioneros. Matrimonio misionero. Hablando sobre esta vocación tan novedosa también en la iglesia, cuéntanos qué es ser matrimonio misionero. ¿Cómo ser matrimonio misionero? Para los que están interesados, quiero también, ¿cómo es? Queremos también cómo es. Bueno, primero que nada, es un don, es una vocación. No es un mero proyecto humano, no es un estatus, es ir dejando que Dios te llame, y no te llama una sola vez, sino que te llame todos los días en las diferentes etapas matrimoniales, familiares. Siempre hay una llamada renovada de Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que hay un primer sí, pero es un sí que se tiene que renovar todos los días. Un sí que se tiene que renovar en la vocación matrimonial. Como matrimonio hay que renovar la vocación todos los días, volverse a enamorar, volver a decir mi opción es por ti, mi opción. Y como matrimonio misionero, también todos los días hay que optar por dejar a Dios ser Dios en nuestra vida. Entonces, primero que nada es una vocación, es un don. Y eso conlleva una tarea. La tarea de saber ir haciendo un orden de valores, ¿verdad? Una jerarquía de valores donde Dios va diciendo, el reino va poniéndose por delante. Los valores del Evangelio
van pesando más que tantos valores o antivalores que el mundo nos va presentando y que quizás no son malos, pero no son lo mejor. Jaime Bonet muchas veces nos decía, lo bueno es enemigo de lo mejor. Y si Jesús nos había llamado a ser matrimonio misionero, es porque nos ofrecía lo mejor. Lo mejor, ¿no? Y entonces el ser matrimonio misionero primero supone una vida de oración. Y una vida de oración que ha de estar en proporción directa al diálogo conyugal. Si no hay diálogo entre los esposos, es que no hay matrimonio y no puede haber matrimonio misionero. O sea, así de fácil. Sin oración y sin diálogo es una vocación, yo diría, inalcanzable. Se pueden hacer muchas cosas, se puede uno llenar de actividades con buena intención, pero buscar a profundidad la voluntad de Dios se arraiga, se cimenta en la oración y en el diálogo, teniendo un proyecto matrimonial común. Un proyecto matrimonial común. Y el proyecto no puede ser otro que la santidad. Y la santidad donde Dios nos ha llamado. Con un carisma, en este caso matrimonio misionero Verbum Dei, con un carisma y una tarea muy concreta, marcados por un estilo de vida que desde los principios será testimonio de vida evangélica. Que la gente pueda ver en nosotros como sacramento el amor de Dios plasmado, efectivamente, con muchas cosas siempre por crecer, por mejorar, no es que lo tengamos conseguido, pero esa es nuestra intención, allá apuntamos, que la gente pueda ver en nuestro amor, en nuestra vida, en nuestra entrega, en la forma en que educamos y acompañamos a nuestros hijos, que Dios está presente, que es Él quien nos marca el ritmo, nos marca el qué, nos marca el cómo. Bueno, si tuviera que puntualizar alguna cosa, pues que yo diría que ser matrimonio misionero, que efectivamente es una vocación a la que hay que responder, no es como un peso que te cae encima, ni tampoco como una obligación a la que pues te sientes como responsabilizado, ¿no? de vivir, sino más bien es como el fruto de un encuentro con Dios y de un descubrir de parte de Dios que nos invita a vivir toda nuestra historia en un dinamismo muy particular y muy enriquecedor. Ese dinamismo es un dinamismo en el que Él mismo está al centro, con su palabra, con la vida y el amor que nos regala, y es Él el que continuamente nos mueve a vivir lo que estamos llamados a vivir como matrimonio misionero y lo que estamos también llamados a compartir como matrimonio misionero. Es una aventura porque en realidad no sabes exactamente por dónde Dios te va a llevar. Entonces, eso supone efectivamente renunciar muchas veces a tus propios planes, renunciar a tus ideas, a tus formas de pensar, renunciar a lo que quizás alguna vez soñaste como estilo de vida, renunciar quizás a algunos proyectos importantes y buenos, como fue quizás en nuestro caso, pues la profesión vivida de una determinada manera. Pero lo cierto es que Dios no defrauda. Y cuando uno se encuentra con Él y descubres que te está invitando a algo, puedes tener la confianza de seguirle aunque no sepas exactamente a dónde te lleva. Y yo creo que un poco nuestra experiencia también ha sido eso, que sin llegar a entenderlo del todo, hemos querido decir que sí, solo movidos por la experiencia del amor que causaba en nuestro interior y entre nosotros un gozo muy grande, muy grande. Entonces, sin entenderlo del todo, se puede decir que sí. O sea, ser matrimonio misionero, entonces, es entenderse pertenencia de Dios. Y entendiéndose pertenencia de Dios, entonces, reconocer que estás ahí para vivir el gozo de su palabra, de sus proyectos, el gozo de su entrega manifestada en la entrega entre nosotros con nuestros hijos, manifestada también en la entrega a muchas personas que Él nos pone delante. Qué aventura tan grande, de verdad, ser matrimonio misionero.
ahora estáis viviendo esta llamada de seguir a Cristo donde Él quiere. Habéis estado en diferentes lugares, habéis predicado el Evangelio, pero sobre todo creo que vuestra primera misión es ser esposo, ser esposa, ser buenos padres. Queremos aprender de vosotros cómo ser un buen esposo, buena esposa y unos buenos padres. Una buena pregunta. Okay. No hay recetas. No hay recetas. Uh-huh. Lo que nosotros hemos vivido como papás, primero, ha sido con una actitud de profundo agradecimiento por la confianza que Dios nos tiene al poner a sus hijos en nuestras manos. Uh-huh. Esa es una conciencia que hemos tenido. Antes que ser nuestros hijos, son hijos de Dios. Uh-huh. Entonces eso nos ha exigido una delicadeza muy grande para amarles, no solo con todo lo que nosotros podemos amarles humanamente, sino con ese deseo, un deseo profundo de amarles como Dios les ama. Entonces hemos buscado ser esposo, bueno, yo ser esposa, ¿verdad? Tratando de que Eduardo pueda descubrir en la forma en que yo le amo, en la forma en que yo le acompaño, en la forma en que estoy con él, que Dios le ama profundamente. O sea, que en mi vida él la pueda recibir como un regalo de Dios. Creo que ese es parte del proyecto de Dios para el matrimonio cristiano. Que cada esposo pueda ver a su cónyuge como un gran regalo de Dios. ¿Cómo ser buen esposo? Cuando Dios nos llama porque nos quiere hacer felices. Y cuando a uno le preguntan, ¿tú por qué te quieres casar? A veces decimos, porque quiero ser feliz. Pero eso no es la respuesta de Dios. La respuesta de Dios es porque te quiero hacer feliz. Entonces, nosotros hemos llegado a entender que queremos vivir como esposos porque la quiero hacer feliz a ella. Debo reconocer que ella me hace feliz a mí. Pero la primera intención es esa, porque la amo, la quiero hacer feliz. Yo creo que una primera cosa para poder ser un buen esposo o ser una buena esposa es descubrir cómo actúa Dios con nosotros. ¿Cuál es, diríamos, como la dinámica del amor que Él tiene para con nosotros y luego imitarlo? Con Él estamos para aprender. Él es el que nos enseña. Y en ese sentido, creo que pues nosotros vamos recorriendo ese camino aprendiendo. Y hay que aprender cada día, no es que lo tengas conseguido de una vez para siempre. Y ese camino de entrega de Dios por nosotros es el mismo camino de entrega que estamos llamados a vivir entre nosotros. Creo que no existe otra forma de ser buenos esposos y buenos padres. Una clave que Esperanza ahora mencionaba es el diálogo. Para aprender de Dios necesitamos de la oración, pero para aprender a amarnos entre nosotros necesitamos del diálogo. No podemos prescindir del diálogo como no podemos prescindir de la oración. Entre más avanza nuestra experiencia como esposos, reconocemos que cada matrimonio tendríamos que ser maestros de diálogo, porque eso mismo que vivimos entre nosotros, luego es lo que hay que enseñar a los hijos. Pues ellos tienen que aprender, y tienen que aprender a orar, no de manera teórica, sino porque nos ven cómo oramos, y tienen que aprender a vivir de manera cristiana, no porque lo aprendieron en el catecismo, sino porque lo han experimentado y lo han vivido en el hogar. Y tienen que aprender cómo responder a las necesidades del mundo y hacerle frente a los retos y a las dificultades, no porque han estudiado sociología o les han dicho cosas en la escuela, sino porque han descubierto cómo desde Dios, con la fe, se puede enfrentar un mundo que no es nuestro enemigo,
sino que es el mundo que estamos llamados a transformar, estamos llamados a construir, estamos llamados a hacerlo más feliz, a hacerlo más humano. Yo quisiera solo agregar 2 cositas. Una, reconocer mutuamente que es verdad que yo quiero que él sea feliz y que él quiere que yo sea feliz. Aunque siempre la auténtica felicidad viene de Dios. ¿Por qué? Porque los dos sabemos que ninguno colma el corazón del otro. O sea, ninguna persona en el mundo puede colmar el corazón de ninguna otra. Es solo Dios. Y a eso apuntamos. Y lo otro es una anécdota. Ahora, que es por esto último que decía Eduardo, cuando estábamos esperando a nuestro tercer hijo, Samuel, en el colegio de los mayores, surgió un comentario en la sala de espera y bueno, pues alguien decía que estaba embarazada y yo también dije, yo también estoy embarazada. Y una persona, ¿no?, salta y dice, violentamente, pero sí con violencia, dice, ¿cómo se atreven a traer otro hijo mirando el mundo como está? Y yo recuerdo que después le agradecí a Dios que suscitó en mí esa respuesta. Yo le dije, mira, precisamente porque miramos el mundo como está, nos atrevemos a traer otro hijo que pueda cambiar el mundo. Personas diferentes que puedan vivir y ser lo que Dios quiere para ellos y así ir generando un cambio en nuestra humanidad. Entonces, un matrimonio cristiano donde hay un buen esposo, donde hay una buena esposa, todo siempre a mejorar, ¿verdad? Pero tiene que tener esa certeza. Mi familia, arraigada y cimentada en Dios, es un agente de cambio para esta humanidad, para poder construir un mundo más justo y más humano. Yo estoy convencida de eso. Qué bella, porque está diciendo esperanza, la verdad. Hay muchos jóvenes ahora que tienen miedo de comprometerse, de casarse, incluso tienen miedos de tener hijos por estas razones. Así que sí estamos al frente de muchos jóvenes, muchos novios allí. ¿Qué dirían a ellos sobre el sacramento, el regalo, el don del matrimonio y la llamada de ser padres? Sobre el sacramento. Bueno, primero, en la celebración del sacramento no es un punto de llegada, es un punto de partida. Cuando uno es novio, vas viviendo y vas caminando. Sí, Dios está presente, pero es mucho como con lo bueno del ser humano, con lo bueno del novio, lo bueno de la novia. Pero cuando el sacramento del matrimonio presentas este amor, esta bondad, y es bendecida por la gracia sacramental, es que ahí se transforma. Ya no es solo la expresión del amor que nos tenemos nosotros. Como sacramento estamos llamados a ser expresión del amor de Dios. Contenemos lo que hemos recibido. Tenemos que expresar esa gracia. ¿Y qué diremos? Pues que es un camino. Es un camino. Y que hay que andar un paso para saber el que sigue. Pero si el que sigue a lo mejor nos hace asomarnos a una vertiente muy empinada, nos asusta y no lo damos, no sabremos lo que es el gozo de haber llegado al siguiente paso. Entonces, en nuestra cultura hoy queremos lo fácil, lo cómodo, lo que va pues al mínimo esfuerzo, ¿no? El amor humano es maravilloso. El amor humano bendecido por Dios es doblemente maravilloso, pero supone querer aventurarnos a recorrer un camino. Con lo fácil y con lo no tan fácil. Con lo que nos gusta del otro y también con lo que a veces del otro es difícil de entender, de acoger, de aceptar. Pero también creemos firmemente que en ese diálogo entre esposos, en esa oración con Dios, podemos ir educándonos en el sentido de que yo estoy llamada a educar a Eduardo para sacar lo mejor de él. Y él está llamado a educarme
en el sentido de sacar lo mejor de mí. Y eso es fruto de la gracia del matrimonio, del sacramento. Entonces, yo diría a los jóvenes, no tengan miedo a amar a una sola persona toda la vida. ¿Por qué? Porque así el corazón se ensancha, el corazón madura. La persona misma en todas sus facetas puede madurar, puede integrar cosas que a lo mejor de la infancia, la adolescencia, la juventud no se han integrado. Pero un amor que es fiel, que es perdurable a lo largo de la vida, te lleva a la plenitud de ti mismo también. Por otro lado, el camino del matrimonio empieza como un sueño, una aventura grande, un camino que pues nos hace vislumbrar en el recorrido y al final una gran felicidad. Y eso es algo que Dios ha puesto en el corazón y que no tenemos que olvidar. Pero lo cierto es que cuando uno intenta recorrerlo solo, eso es un sueño que pareció una utopía que se esfuma, se nos va de las manos. Pero cuando ponemos a Dios en el centro de nuestra vida, ese es un sueño que cada día se va haciendo realidad. No sin trabajo, sin esfuerzo, como el camino del ser humano es así, con avances y con retrocesos, pero lo cierto es que al final nos damos cuenta de que el amor permanece si Dios está. El amor nos hace seguir adelante si Dios está. El amor no se acaba, se hace más grande si Dios está. El amor nos hace felices si Dios está. Entonces, yo les diría que una preocupación que tendríamos que tener siempre es hacer presente a Dios en nuestra vida. Y luego ya Él nos irá marcando lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Ya Él irá marcando los cómo de esa vida cotidiana que se presenta a veces pues con mucho trabajo y a veces hasta rutinaria. Él nos irá diciendo cómo hacer de esa vida una vida significativa y siempre novedosa. Él nos irá dando respuesta para pues ir solucionando también todos esos pequeños problemas que surgen, porque pues es la vida, ¿no? Y siempre surgen. Yo les diría eso, que hagan que Dios permanezca siempre con ellos. Y también vale la pena agregar que solos no se puede. Un matrimonio que es llanero solitario no llega muy lejos. Que siempre puedan buscar una comunidad de fe. Personas que sueñen con ideales semejantes, con ideales que juntos se vayan ayudando. Esa es nuestra experiencia como matrimonios, como novios, hemos vivido siempre acompañados, dejándonos acompañar. Luego nos ha tocado acompañar personas, matrimonios que buscan a Dios, que buscan ser felices. Entonces, en un mundo así como el que nos ha tocado vivir, buscar una comunidad de fe donde vivirla. Una comunidad que crean en el amor fiel, en el amor para toda la vida y ayudarse a vivirlo mutuamente. La comunidad ayuda mucho en este camino. Sí. Estáis muy animadores, digamos, esperanzadores. Y estáis ayudando mucho a jóvenes por vuestras palabras. Muchas gracias. Ahora pienso también de las personas que están teniendo algunas dificultades en este camino de matrimonio y ser buenos padres. ¿Qué dirían por las personas que están teniendo conflictos muy difíciles con sus esposos o con sus hijos? ¿Tú? Hay que buscar siempre luz en la palabra de Dios. La palabra de Dios ilumina nuestro camino. Y Dios viene a pronunciar esas palabras no solo cuando todo va bien, sino sobre todo cuando tenemos necesidad de esas palabras. Y creo que en el matrimonio sobran ese tipo de experiencias en donde uno tiene necesidad de escuchar palabras enriquecedoras, palabras que nos construyen, que nos edifican, palabras que nos dan luz, que nos dan una pista por dónde seguir y cómo responder ante las situaciones.
Creo que en estos momentos de dificultad también es muy necesaria la comunidad, como decía hace un momento Esperanza. O sea, la comunidad es el lugar a donde vas y compartes la alegría y el gozo, pero es también el lugar en donde encuentras personas que con su compartir te ayudan a seguir adelante, personas que te apoyan, que te consuelan, personas que te motivan, personas que pues te promueven y al final creo que pues son las que en cierto modo te salvan también, te salvan de esas circunstancias, de esas situaciones, porque Dios actúa a través de esas personas. Entonces, yo diría esas dos cosas. Sí, yo creo que eh, si uno no quita la mirada de la meta, sabe reconocer qué herramientas o qué ayudas se necesitan para las diferentes crisis. No sé, si hay una crisis de incomunicabilidad, es que no nos entendemos. Si no nos entendemos, pues buscar, ¿no? Ya sea en la comunidad, ya sea a nivel profesional, ¿qué nos está faltando? ¿Qué nos está pasando? Que no podemos resolver esto. ¿Por qué? Porque a la larga un problema de incomunicabilidad te lleva a una ruptura porque ensancha la distancia. Entonces, a nivel comunitario, a nivel de fe, pero también muchas veces a nivel de herramientas profesionales, vale la pena discernir qué nos puede ayudar, ya sea entre esposos. Mucha gente le tiene miedo a la adolescencia de los hijos. Y yo creo que por un lado es normal, porque el joven está buscando autodefinirse. Ya soy yo sin ti, mamá, ya soy yo sin ti, papá. Y ahí el conflicto es que él quiere autodefinirse y los papás no queremos soltar. Y ahí es donde está. Qué miedo cuando él me conteste, cuando dices, bueno, prepararse, leer, cultivarse, para conocer las diferentes etapas de los hijos y buscar aprender las mejores actitudes, lo mejor que se puede ofrecer en un conflicto con los hijos, por ejemplo. De cara a la educación de los hijos, no lo has preguntado, pero sí quisiéramos apuntar algo. Muchas veces nos da miedo los hijos, su crecimiento, porque a lo mejor como esposos, como padres, no nos hemos detenido a lo que nosotros llamamos un proyecto de educación común. Muchos conflictos entre matrimonios y hacia con los hijos surgen porque no hemos dialogado. Entonces el papá tira para un lado y la mamá tira para el otro. Y los dos quieren lo mejor para sus hijos, indudablemente, pero no hay un punto de encuentro. Entonces también se prevén muchos conflictos si hay esa oportunidad, si se dan esa oportunidad de dialogar hacia dónde los queremos llevar y ser consecuentes con eso. No podemos dar un sí que luego es un no que luego es un sí, no, ser consecuentes, marcarles líneas claras, porque los hijos tienen derecho a tener una ruta clara, orientativa, para que ellos crezcan y se desarrollen. Sí, en ese mismo sentido, yo agregaría algo más. Y es que cuando nos casamos decimos ya no somos dos, sino que somos uno. Pero luego eso se traduce en la vida cotidiana en cosas muy prácticas. Y una de ellas es ese proyecto de vida, de educación para los hijos. Pero es un proyecto que no es solamente la educación de los hijos. El proyecto del matrimonio es un proyecto que abarca toda la vida del matrimonio y la familia. Entonces, ese proyecto tiene que ser común. Si queremos ser uno, tenemos que dialogar mucho y buscar de parte de Dios qué es lo que realmente quiere para hacer de eso nuestro proyecto. Más allá de los propios gustos y a veces solo nuestros intereses, lo que nos unifica precisamente es ese sueño de Dios. Yo creo que la mejor forma de prevenir y muchas veces también de curar los conflictos es buscando eso. Un proyecto en el que ambos trabajamos, en el que ambos nos comprometemos, en el que juntos nos ayudamos. La importancia del proyecto. Así es. Caminar juntos hacia
este proyecto de construirlo. Muchas gracias. Son muy importantes estos tips. Ahora entiendo por qué son elegidos como matrimonios misioneros responsables, elegidos por los misioneros y también por Dios mismo, por la sabiduría y las experiencias que tenéis. Muchas gracias. Ahora como matrimonios misioneros responsables de ellos, ah, ¿qué dirían a cada matrimonio misionero? Como nuestra pregunta final, ¿cuál es vuestro mensaje, su mensaje a cada matrimonio misionero? Verbum Dei. A mí me gustaría hacer referencia a una cita que a nosotros nos marcó mucho y que luego cuando conocimos a Pepe y a Margarita, vemos que también para ellos fue muy significativa. Cuenta si puedes las estrellas del cielo, así será tu descendencia. Pero ese contar las estrellas no es como esa parte bonita o ilusoria, no es. Cuenta si puedes tu entrega cotidiana, cuenta si puedes tu fidelidad a Dios, cuenta si puedes que tu amor sea puro, auténtico, aulativo, cada día hacia tu esposo, tu esposa, tus hijos y las personas que se te confían. Porque de eso depende la fecundidad de un matrimonio misionero, de un consagrado misionero o misionera. Ser fiel a Dios en los pequeños detalles cotidianos de todos los días. Vivir así, de cara a Dios. Tomando conciencia, lo primero de que es Dios que nos ha llamado, que nos ha invitado a vivir esta vocación de consagrarnos a Él como matrimonio misionero. Yo quisiera invitarles a mis hermanos matrimonios para que mantengan la mirada fija en Él. Es Él que nos ha llamado. Y que intenten descubrir en su mirada la trascendencia tan grande que tiene esta vocación. Intenten descubrir también lo enriquecedora que es cuando va volviendo tan significativos los momentos de la vida cotidiana cuando intentamos responder con fidelidad. Les invitaría para que no hagamos tanto caso de las tentaciones que muchas veces vienen, que no hagamos tanto caso de otras llamadas, que cerremos nuestros oídos a otras palabras y que tomando conciencia de que es Él el que nos llama, pues también tomemos conciencia de que si lo ha hecho es porque podemos responder. Podemos responder y podemos intentar cada día vivir con fidelidad una vida más consagrada. Creo que nosotros como matrimonio nos consagramos para ser uno, para ser un sacramento de comunión. Y eso es ya un anuncio, un mensaje de evangelización. Eso ya es misión. Y si además pues le sumamos que Dios nos invita a vivir como una rama de matrimonios en una fraternidad eclesial, estamos llamados a ser signo, expresión del reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, que tomemos conciencia de la grandeza de esa llamada y que no nos fijemos en nuestra pequeñez, sino en que la gracia de Dios es realmente grande y es poderosa para poder construir ese sueño. Dios nos ha regalado un carisma maravilloso. El Verbum Dei, carisma del Verbum Dei. Orar, anunciar su palabra, tratando siempre de vivirla, dando testimonio de vida. Muchísimas gracias, Eduardo y Esperanza. Ha sido una conversación tan enriquecedora. Yo estoy seguro que hay muchas personas, especialmente matrimonios, que van a aprender muchas cosas y van a recibir esperanza. De hecho, en nuestros mensajes de nuestras redes sociales, hay personas que piden, queremos escuchar de los matrimonios misioneros. Aquí estamos ahora y
Todos nosotros hemos aprendido mucho de vosotros, de ustedes. Muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias por invitarnos. Muchas gracias también a todas las personas que nos están escuchando y sepan que nosotros oramos por todos y deseamos que Dios bendiga su vida tanto o más que la nuestra. Gracias. Gracias, Joel.